Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Bueno, se pone o se dedica a orar a Dios con todo su corazón, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Invoca a Dios, como hemos leído, como Abba, lo que significa Padre en arameo, y aparece esta frase, que es la frase que se ha escogido para esta actividad. Todas las cosas son posibles para ti. Esta frase toma una relevancia interesante por dos razones. Primero, porque es una frase que está dentro de una oración. Y toda oración que se hace a Dios sinceramente nace del corazón. Y cuando nace del corazón es porque hay una condición del orante. La segunda razón es quién es el que hace esta oración. Nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta frase va a tomar una dimensión especial. Ahora, esta frase es una afirmación que hace Jesús. Él está afirmando algo. ¿Por qué? Porque Él está reconociendo, hermanos, la omnipotencia de Dios en esa frase. Y no solamente la omnipotencia de Dios, sino que Él está reconociendo la capacidad que tiene Dios para hacer cualquier cosa que Él desee. Es decir, nos está hablando de uno de los grandes atributos que tiene Dios, que es el Dios omnipotente. En su voz bíblica, y lo que más conocemos, el Dios todopoderoso. ¿No es cierto? Ahora, el Evangelio de Marcos dice que Él comenzó a entristecerse y angustiarse en el texto 33, ¿no es cierto? El Evangelio de Mateo, hablando del mismo suceso, nos dice que Él comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y allí ya es algo diferente como lo registra Mateo, porque hay un énfasis agregado. Ahora, la tristeza del Señor Jesucristo y la angustia es en gran manera. Y esto nos habla de la dimensión que en ese momento toma la oración de Jesús por el momento que Él está viviendo. Nosotros no estamos muy acostumbrados a escuchar en relación con esto, pero aquí el hombre Jesús se siente mal. Usted sabe que el Señor Jesucristo tenía dos naturalezas. Pero el hombre Jesús aquí se siente mal. El hombre Jesús aquí se siente débil. No escuchamos hablar muy seguido de esto, pero esta es la realidad que nos muestra el Evangelio. Claro, no queremos seguir tanto a este Jesús, porque ese Jesús que endureció su rostro y se encaminó hacia Jerusalén, sabemos que ir a Jerusalén era ir a la cruz. Queremos quedar a veces con el otro Jesús, ¿no? El de los milagros, el que levanta a los muertos, que también. Pero es todo. Es todo. Pero acá el hombre Jesús se siente mal. Y por eso toma dimensión las palabras que Él dice y la frase que Él dice. Toma dimensión por la condición en la que Él se encuentra. El hombre Jesús se siente mal, se siente débil en ese momento. Hermanos, nosotros vivimos en una época donde se enfatizan las fortalezas y donde se ocultan las debilidades. El apóstol Pablo va a dejar deslizar una frase, que es una frase que yo quiero reflexionar en esta mañana sin perder el punto de referencia de esta frase de la oración que hace Jesús, porque creo que es importante. El apóstol Pablo
dice una frase que creo está fuera de época en este tiempo. Él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una paradoja, es una contradicción decir porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Yo creo que ninguno normalmente entenderíamos esta frase. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos haciendo un culto de la fuerza. Permanentemente estamos haciendo un culto de la fuerza y no nos damos cuenta de la importancia que tiene la debilidad. Es una frase paradójica esta que dice Pablo. La palabra paradoja significa contra la opinión general, contra lo que todos creen, un absurdo aparentemente, pero que en definitiva, hermanos, se usa ¿para qué? Para que el que escucha esto sea sacudido por esto. Sea sacudido y diga, ¿qué es lo que quiere decir con esta frase? ¿Qué es realmente lo que quiere decir? Sacudido por esa frase. Y yo creo que cuando nosotros leemos esta frase, Pablo se la escribe a los hermanos en Corintios, allí en la segunda carta que él escribe a los Corintios, en el capítulo 2 y texto 10, él dice, cuando soy débil entonces soy fuerte. Realmente cuando leemos eso, nos sacudimos y decimos, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Parece una idea, hermanos, muy extraña en nosotros, pero es lo que dice la palabra. Y lo que está diciendo es que la verdadera sabiduría y fortaleza del hombre es conocer su propia debilidad. Se lo repito. Nos está diciendo que la verdadera sabiduría y fortaleza del hombre es conocer su propia debilidad. El Evangelio de Lucas nos cuenta que Jesús, mientras él oraba, hablando del mismo suceso de aquí de Marcos, ¿no? El mismo momento. Pero nos cuenta el Evangelio de Lucas que cuando él oraba, vino un ángel para fortalecerle. Es decir, que el hombre Jesús necesitó en ese momento ser fortalecido, porque Él está pidiendo que si es posible no tragar esa copa amarga, no pasar ese momento. Es el hombre Jesús que siente el impacto de lo que está viviendo. Y dice el Evangelio de Lucas que vino un ángel para fortalecerle. Y el texto continúa y dice, estando en agonía. Estando en agonía. Hoy estamos en un día especial, ¿no es cierto? El Viernes Santo. Estando en agonía. Hermanos, la palabra en teología es muy importante. La palabra en teología es muy importante. Cuando la voz bíblica nos habla de agonía, nos habla de una extrema tensión emocional y angustia. Cuando usted lee en la Biblia la palabra agonía, nos está diciendo que en ese momento el Señor Jesucristo, nuestro Señor, a quien nosotros hemos decidido seguir, nos habla que en ese momento Él estaba en una extrema tensión emocional y angustia. Por eso ora lo que ora. Por eso dice lo que dice. ¿Se da cuenta? Hermano, ¿qué nos queda para nosotros que hemos decidido seguir sus pisadas? Y cantamos el himno, seguir las pisadas del Maestro. ¿No es cierto? Así se sentía Jesús. Ahora, la verdadera fortaleza es conocer la propia debilidad.
¿Se da cuenta? Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, como hemos mencionado, por lo cual, dice él, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y usted se pregunta y dice, ¿cómo puede gozarse este hombre en esto? ¿Cómo alguien puede gozarse en debilidades? ¿Cómo alguien puede gozarse en afrentas? ¿Cómo alguien puede gozarse en necesidades? ¿Cómo alguien puede gozarse en persecuciones? ¿Cómo alguien puede gozarse en angustia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no se cae este hombre? ¿Qué lo mantiene de pie? ¿Cómo puede decir eso? ¿No es cierto? Y todavía dice encima de todo esto, encima de que él dice que se goza en afrentas, en debilidades, todavía que dice que se goza en persecuciones, en angustia, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tenemos que tener conciencia de debilidad. Tenemos que tener conciencia de debilidad. El rey David, con toda la sabiduría que él tenía acerca de lo que era la vida espiritual, en un momento determinado de su vida, él ora a Dios. Y en el Salmo 39:4, él dice, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. Mientras que nosotros siempre queremos saber qué poderosos somos, ¿no? Nosotros vivimos una sociedad que incentiva esto, ¿no? Mientras que nosotros queremos saber siempre qué poderosos somos, David dice, sepa yo cuán frágil soy. Y el apóstol Pablo dice que se goza en la debilidad. Y usted se pregunta, ¿por qué estos hombres de fe del pasado, preciosos siervos de Dios, servidores del Señor, por qué ellos dicen estas cosas? Es interesante. ¿Por qué? Porque la fortaleza se mide siempre por la debilidad. La fortaleza se mide siempre por la debilidad. Y él tenía que saber que para que en medio del ministerio en el cual él estaba y de la gran obra que él estaba haciendo, él entendiera, hermano, que era todavía un hombre débil. Que él entendiera que era un hombre débil y que tenía que saber protegerse de ese talón de Aquiles que tenía en su vida. ¿Se da cuenta? En todos nosotros nuestra fe tiene que ser probada. Todos. Todo lo que hemos de seguir por Cristo, hermanos, a través de la fe en su persona, nuestra fe, el momento de nuestra vida va a ser probada. Uno será probado de una manera, otro será probado de otra manera, unos serán probados en algunas áreas, otros serán probados en otras áreas, pero todos seremos probados por Dios. Y él decía eso. Él tenía que entender que era un hombre débil. Conciencia de debilidad. Ahora, cuando uno va a la palabra de Dios, sabe que la fortaleza se mide en relación a la debilidad. Pero que también la fortaleza se mide en relación a la fuerza del enemigo. ¿Cuál es el enemigo que nosotros tenemos? El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos nosotros, hermanos, una lucha
en lo humano. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino Él dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, miren, el problema con el que se enfrenta el cristiano, el problema con el que se enfrenta la iglesia del Señor, no es un problema material. No es, hermano, que bueno, la decadencia de la gente me afecta y entonces tengo que luchar contra la decadencia y tengo que luchar contra todo esto y tengo que luchar contra aquello. Es cierto, luchamos en parte contra esas cosas, pero no es el objeto, no es el sujeto que tengo frente mío como enemigo. No es eso. Él dice, el verdadero enemigo no es carne ni sangre. Es decir, no es nada que yo pueda ver. No es nada que yo pueda ver. Que el mundo está bajo Satanás. Sabemos que somos de Dios, nos dice Juan en su carta. Y él dice, y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. ¿Se da cuenta? Y hermanos, la victoria grande de los hombres de fe en toda la palabra de Dios nos muestra que tenían bien claro, todos ellos, cuál era el enemigo que tenían. Bien claro. Y cuando no tomaron conciencia cuál era el enemigo, allí fracasaron. ¿Se da cuenta? Allí fracasaron. Todos nosotros recordamos que en medio de los tiempos de Nabucodonosor vivió Daniel, ¿no es cierto? En ese momento Daniel hizo su labor profética, podemos decir, en el lugar más difícil para transmitir el mensaje de Dios, que era el palacio real donde estaban estos tiranos y paganos. Sin embargo, él tenía en cuenta que la lucha no era contra los gobernantes humanos. Él tenía en cuenta que la lucha no era contra pueblos vencedores, que la lucha era una lucha espiritual. Espiritual. Y entonces, como había entendido que la lucha era espiritual, dice la palabra del Señor que 3 veces al día él abría las ventanas que daban hacia Jerusalén, al templo, allí lejos. Y dice la Biblia que oraba a Dios. Oraba a Dios 3 veces al día. ¿Por qué? Porque había entendido que la lucha no era contra esos gobernantes tiranos y paganos que estaban en el palacio, sino que la lucha era una lucha espiritual. Por eso hacía esto. ¿Por qué hacía esto? Porque él había entendido que era una persona débil. Él había entendido que era una persona débil y que no estaba luchando contra las personas que estaba allí delante de él, sino que él estaba luchando contra algo que se movía detrás de ellos. Y ese algo que se movía detrás de ellos, ¿qué era? Es la potencia del mal. Es la potencia del mal. ¿Se da cuenta? Es Satanás que se está moviendo detrás de todas esas cosas. Y entonces me dice Pablo a los Efesios, no se engañen, no tienen lucha contra carne y sangre, no tienen lucha contra seres humanos, ustedes tienen lucha contra poderes celestiales. Ustedes tienen lucha contra poderes celestiales, es decir, poderes que están más allá de nosotros. Y hermanos, nosotros no podemos contrarrestar los poderes del mal viviendo una vida floja cristiana. No podemos contrarrestar
contrarrestar, hermanos, los poderes del mal que están activos en todas sus expresiones con una vida de cristiana simpatizante del Evangelio. No podemos, porque la lucha nuestra es espiritual. Y la única manera de contrarrestar, hermano, y frenar la obra del mal son vidas consagradas, metidas con Dios, que busquen a Dios, que vayan contra la corriente de este mundo, que busquen estar llenos de la gracia, de la unción del Espíritu Santo, que viene y que vive dentro nuestro para ayudarnos a vivir nuestra vida de fe, desarrollarnos, crecer como cristianos y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. De otra manera es imposible. Gloria a Dios. Porque estamos frente a algo que está más allá de nosotros. Más allá de nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. No tienen lucha contra seres humanos. Tienen lucha contra poderes que están más allá de nosotros. Los poderes de Satanás. Y estos poderes, hermanos, se mueven a la historia. Estos poderes se mueven a la historia. Y si usted mira y toma lectura de la sociedad en la cual estamos viviendo, si usted mira las manifestaciones del mal que permanentemente se mueven, si usted no se queda simplemente con la mirada local, hogareña, y empieza a mirar en perspectiva las cosas que están sucediendo, que están pasando, todas las manifestaciones del mal, todas las manifestaciones que van contra los principios y los valores que están en la palabra de Dios para frenar a la iglesia, para frenar al creyente, para sacarlo de la carrera, usted se va a dar cuenta, cuando mira eso, que el mal está activo. Y no solamente está activo, está organizado. ¿Se da cuenta? No solamente el mal está activo, sino que está organizado. ¿Por qué? Nos ha plantado batalla. Entonces no podemos ir a la aventura contra esto. Tenemos que prepararnos. Hay que meterse con Dios. No hay otra manera. Y el Señor nos ayuda a eso. Él está con nosotros. Nos ha prometido su presencia. Tenemos el Espíritu Santo que vive y mora dentro nuestro. No es un adorno. Es poder de Dios, dice la palabra. Poder de Dios, hermanos. Esa es la función del Espíritu Santo y yo tengo que someterme a la voluntad del Espíritu Santo. No puedo hacer lo que quiero, tengo que estar sometido a la autoridad del Espíritu Santo para que Él guíe mi vida, para que me dé discernimiento, para que cuando abro la palabra de Dios me dé sabiduría para entenderla y comprenderla frente a lo que estoy viviendo. La única manera es el Espíritu Santo de Dios que vive y mora dentro nuestro. Y nos cela, dice la palabra. Nos lleva siempre a lo de Dios. Que el Señor nos ayude. Hay una mente detrás de todo esto. Y esa mente no es ni las Naciones Unidas ni nada de eso. No. Hay una mente que está destruyendo la vida espiritual de los hombres. Hay una mente que está destruyendo la vida espiritual de los hombres. Esa mente es la que maneja todo este mundo. Y por eso las personas están como están, el mundo está como está, nuestra sociedad está como está. ¿Por qué? Porque hay una mente del mal activa y organizada que está detrás de todo eso. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros conociendo esto, como iglesia y como hijos de Dios, es: ¿cuál es el peligro que tenemos nosotros frente a esto? ¿Cuál es el peligro que tenemos nosotros como hijos de Dios y como iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra frente a todo esto? El peligro que tenemos, hermano, es que no entendamos lo que es la lucha espiritual y nuestra propia debilidad en esa lucha.
Se lo repito. El peligro que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, es que no entendamos lo que es la lucha espiritual y nuestra propia debilidad en esa lucha espiritual. ¿Se da cuenta? Estamos enfrentando algo que está más allá de nosotros. Y tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que solamente, hermanos, la ayuda de Dios es la única estrategia que tenemos para poder salir adelante. Amén. La ayuda de Dios es la única estrategia que tenemos para poder salir adelante. Por eso Jesús en su oración dice lo que dice al Padre: todo es posible para ti. Moisés, en los últimos capítulos de Deuteronomio, él empieza a hablar acerca de la relación con Dios. Varias veces él va a hablar acerca de la relación con Dios. Y él habla de Dios como la roca en el que él tuvo que estar afirmado. Y en el capítulo 32, texto 4, él dice: engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y si usted lee el capítulo 32 de Deuteronomio, donde está este canto, él dice que esa roca es la fortaleza que nos sostiene. Él dice que esa roca es el apoyo necesario. Él dice que esa roca es el baluarte inexpugnable. Está diciendo, hermano, que tengo que contar con Dios. Tenemos que contar con Dios en nuestra vida, tenemos que contar con Dios en nuestra familia, tenemos que contar con Dios en nuestras profesiones, tenemos que contar con Dios en nuestro trabajo, tenemos que contar con Dios en nuestros estudios, tenemos que contar con Dios en todo. En todo. En todo. Tenemos que contar con Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fortaleza que yo necesito. Porque Él es la fortaleza que tú necesitas. Porque Él es el apoyo necesario que necesito en mi vida. Porque Él es el baluarte. Gloria a Dios, un baluarte que no permite que nadie penetre detrás de sus límites. Gloria a Dios. Ahora, en medio de todo eso, Moisés, él señala algo. Y él señala algo que fue el problema de Israel. Y él señala algo que fue el problema durante toda la vida de Israel. Y él en el capítulo 32 y texto 15 de Deuteronomio, él dice: pero engordó Jesurún, y utiliza una palabra hebrea que quiere decir el pueblo amado o los amados, ¿no? Y la utiliza para Israel. Pero dice: engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Se da cuenta? Es decir, en ese momento el pueblo eligió estar en la pasividad. ¿Y a usted le parece, hermano, frente al mundo como estamos, y a un mal activo como está, que la iglesia y que el Hijo de Dios esté en la pasividad? Es imposible. No podemos llevar una vida de victoria si estamos en la pasividad. Ahora, cuando utiliza esta expresión, esta palabra,
engordar o cubrirse de grasa, en su voz bíblica, es descuidar el ejercicio espiritual. Habían descuidado el ejercicio espiritual, no hacía el pueblo ejercicio espiritual y entonces caía en un estado de postración por esa gordura espiritual. Perdió, hermano, el pueblo en ese momento la agilidad espiritual que necesitaba justamente ¿para qué? Para vencer. No estaba entrenado para la batalla. No estaba entrenado para la batalla. Ahora, hermanos, nos puede pasar eso a nosotros también. Puede ocurrir que nos pase también esto a nosotros. Que no tengamos la agilidad espiritual, por lo que sea, pero que la hemos perdido. Por lo que sea. Puede ser que nos pase también a nosotros eso. Que engordemos. ¿Y cuando echamos grasa? Cuando recibimos la palabra, buenas enseñanzas, buenos maestros que Dios nos ha dado, recibimos la palabra y solo recibimos la palabra, pero no la ponemos en práctica. No la ponemos en práctica. Y usted es muy fácil ver una vida cuando está en acción espiritual y cuando no. Allí hay fruto. Jesús lo dijo. Pero esto es muy importante. Entonces, hermanos, si no la ponemos en práctica y solo nos ocupamos de escuchar, que es lindo, que es simpático, que es agradable, que nos hace bien, que todo bárbaro, pero si no la bajamos a la vida, la palabra hay que bajarla a la vida. Porque esa palabra es la que alumbra, dice la Escritura. O sea, es la que echa luz sobre mi andar, sobre mis situaciones, sobre mi momento, sobre lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Voy a la palabra y me trae luz. Estoy en un mundo oscuro, de tiniebla, de hostilidad. Y yo estoy en este cuerpo todavía, en este estuche, dijera mi pastor. Y entonces tengo que tomar la palabra y bajarla a la vida. Si no, no sirve de nada. Si no bajamos la palabra a la vida, la palabra no funciona en la vida cristiana. Hay que bajarla a la vida, que se haga carne en nosotros. Entonces, cuando se hace carne, sí, porque esa palabra va a traer luz en cada etapa de mi vida, en cada situación y en cada momento que yo pueda estar viviendo. Por eso hay que practicarla. Si no practicamos,